Bienestar espiritual que se siente real. Asunción, Buenos Aires. Introducción al culto a San la Muerte en la doctrina unificada en 45-60 minutos, más o menos. Vamos a concentrar al máximo posible, incluyendo un primer pedido para San la Muerte de la forma más sencilla posible para que cualquiera lo pueda realizar de forma medianamente segura. El culto a San la Muerte es muy dúctil, es decir, es un culto que se puede adaptar a casi cualquier religión, salvo el cristianismo. Sin embargo, la mayor cantidad de sanlamuerteros son personas que creen en Dios y en Jesús. Ser sanlamuertero no tiene que ver con la religión que practicas. Es decir, estamos hablando de un culto que está más allá de la fe que vos puedas tener por el lugar donde naciste. Nadie va a poder decir, porque naciste en la India y cultuás a los devas, ¿sí? Tu fe es inferior porque naciste en Occidente y sos cristiano. Es la misma fe, lo que cambia es la cultura. ¿Sí? Así que hoy en Pablo Barrera Magia Acá, Sabbat número 74, introducción al culto a San la Muerte en 45-60 minutos, con los fundamentos básicos. ¿Sí? Este es el sucesor de San la Muerte, cómo cultuarlo, ¿sí? Tratando de volver un poco a la fuente, ¿sí? Y la importancia y el centro de la atención que debe ser San la Muerte dentro de este canal aquí en Pablo Barrera Magia Acá. Títulos. El culto a San la Muerte moderno es un culto rioplatense, incluyendo lo guaraní, ¿sí? De eso hay mucha información en internet, ya hemos hablado en videos completos sobre la historia de cuándo comienza, ¿sí? Cuando los jesuitas son removidos de América y demás cosas, ya lo hemos hablado el año pasado, esto en un sabbat, creo el 30 y pico, después se pueden fijar ustedes. El culto a San la Muerte está rodeado de la brujería de campo, costumbres ancestrales de la criollada que formó, primero las Provincias Unidas del Río de la Plata y después la República Argentina, Paraguay, Uruguay, el sur de Brasil. Es decir, donde había jesuitas había movimiento, ¿sí? De estas espiritualidades. Pero el culto a la muerte no es un culto... En México el culto a la Santísima Muerte es un culto milenario, no viene de ahora. Muchas de las cosas que se practican ahora son sincretismos temporales para después volver a un culto original. El culto a la muerte, el Dios de la muerte, es una cosa presente, ¿sí? En todas las culturas. Lo que sucede que en el mundo occidental, que somos más cabalistas, ¿sí? Que buscamos siempre el macrocosmos, la muerte y el diablo están íntimamente conectados, dado que según la creencia cristiana, ¿sí? El hombre es pecador de nacimiento, por lo cual está condenado a morir. Y el diablo trae los pecados para que muera. Es decir, la muerte es el resultado de los pecados. ¿Sí? Esa es la configuración psíquica promedio que cualquier ciudadano occidental tiene sobre Dios, diablo y Cristo Salvador. El culto a la muerte comienza, por ejemplo, en la Biblia judío-cristiana con el asesinato de Caín hacia Abel, ¿no? El primer asesino. La pregunta es ¿por qué lo mata? No lo mata por envidia, porque Dios prefirió los corderos vivos y la sangre, por eso descendió el fuego y calcinó a las ovejas, por sobre las plantas y las primicias de las mejores cosechas que traía Caín. Caín trabajaba la tierra, por ende él tenía la hoz, ¿sí? Estos conocimientos son conocimientos mágicos que algunas corrientes de satanismo anticósmico suelen comentar, no me voy a expandir mucho, ¿sí? Pero son cosas que pueden encontrar, ¿sí? En libros
especiales que hablan exactamente esto que les estoy contando, pero con muchísimo más detalle y rigor cabalístico, claro está. Caín se enoja con su hermano porque Caín no trajo nada, ningún animal, ni ninguna cosa viva. No, digamos, las plantas están vivas, los frutos son cosas vivas, sí, pero no tienen la conciencia que tiene un ser vivo, que tiene una oveja, que tiene instinto, que es un ser superior. Caín no trajo muerte a la ofrenda delante de Jehová, pero sí trajo a Abel sacrificio. Lo que indigna a Caín, que él, sin traer muerte, es despreciado por las cosas de la tierra. Y ahí en esa historia se conecta el culto a la muerte. Caín es maldecido, pero también es maldecido aquel que intente matarle. Lo que sucede es que en ese diálogo no son los mismos dioses los que están hablando. El que promete que será maldito 70 veces y 7, aquel que intente destruir a Caín, es Lucifer. De hecho, es su padre. Ahí tenés un culto a la muerte de origen judeocristiano. De esa configuración que ustedes tienen en la mente de la historia de Caín, Abel, Adán y Eva, la manzana y la serpiente, o sea, les hablo en su configuración psíquica general del mundo occidental, utilizo esa configuración que ustedes tienen para explicarles el culto a la muerte. El culto a la muerte tiene que ver con el conocimiento, no con el deceso de la persona. El deceso de la persona es un hecho fáctico, sucede, es una cosa que no se puede negar. Como mueren los animales, mueren las plantas, todo tiene un tiempo y después fenece. El problema del humano es el conflicto que tiene de dónde va todo lo que es después de morir. ¿A dónde va Caín después de matar? Cargando la responsabilidad de ser el primer asesino y a la vez protegido para que nadie lo mate. En ninguna parte dicen que murió. Mucho cuidado. Siguiendo siempre el cuentito de configuración psíquica occidental, judío-cristiano. Se los pongo en un escenario que les sea comestibles porque es la introducción nada más para dónde vamos a rumbear lo que es el culto hacia la muerte en la doctrina unificada. La doctrina unificada opera a la perfección en una matriz judío-cristiana. Por supuesto, a la perfección. De hecho, está concebido inclusive para que lo practique un sacerdote del Vaticano, con ciertas medidas de seguridad, ¿sí? Es decir, el libro San la Muerte, Doctrina Unificada, cuaderno 1, es la base fundamental de la doctrina unificada en general. Y en ella invitamos a la persona a aprender a comunicarse con San la Muerte de forma independiente a un clero. La doctrina unificada es la religión antirreligión. La imposibilidad de generar sectas con este conocimiento. Imposible. Los espíritus conjugados en esta agenda espiritual tienen la autorización, el 007, para cualquiera que abuse de estos conocimientos de forma inmediata. No nos hacemos responsables por el buen o mal uso que den de estos conocimientos. Lo que sí, siempre sean agradecidos y sean derechos, vayan por izquierda o vayan por derecha. Siempre sean derechos y agradecidos, porque la gratitud es una cualidad que está empezando a faltar entre la gente. Y el santo es justo. Te puede pegar a vos como me puede pegar a mí. Pero siempre aprendés porque la muerte representa el conocimiento. Esta es la introducción, ¿sí?, al culto hacia la muerte en 60 minutos. Ahora pasamos a la otra sección, a la cosa más práctica. ¿Cómo hago mi primer pedido? Quiero hacerle un pedido a San la Muerte porque tengo una necesidad puntual. Pero antes un pequeño intersticio. Bienestar espiritual que se siente real. Asunción, Buenos Aires. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, resultó que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y hubo tarde y hubo mañana, un día primero. ¿Qué necesitamos para pedirle a San la Muerte un favor?
que es lo primero que tenés que hacer cuando le pedís por primera vez a San la Muerte. No vas a hacer un trabajo prendiendo una vela o poniendo un vaso de agua fría sobre la mesa de tu cocina si te falta el pan. Una vela de color amarilla, ¿sí? Y una vela de color negra en un platito blanco, como 2 columnas, ¿sí? Con un vaso de agua fría, pidiéndole a San la Muerte, haciendo 13 veces la oración de esta estampa, ¿sí? La estampa criolla clásica. Estoy hablando en general, ¿sí? En la doctrina unificada también usamos la oración criolla. Ya explicamos en el significado oculto de San la Muerte qué significa, Dios Todopoderoso, Madre Serpiente, ¿sí? Muy bien. Estampa de San la Muerte. Es lo que necesitas. Si ando de buena fe, les dejo en la descripción del video un enlace para descargar, ¿sí? Esta estampita, que se la impriman, se la plastifiquen y la llevan en el bolsillo. Lo primero que tenés que hacer para pedirle un favor a San la Muerte es limpiarte. Y para limpiarte tenés que dejar de hacer ciertas cosas por unos días nada más. Es decir, debes purificar tu cuerpo. Los cultuadores a San la Muerte se bañan de 2 a 3 veces por día, menos los domingos. Es muy difícil que un San la Muertero se bañe los domingos. Así que si no te bañás los domingos es porque sos San la Muertero. O sea, el domingo es el día más sucio del San la Muertero, ¿sí? El día lunes es el día de trabajo con San la Muerte para toda la semana por entrar. El día lunes, elemento agua tiene que estar presente siempre en aquellos que ya tienen altares conformados, porque representa el metal plata también, que es el que trae la prosperidad y abre los caminos, lo cual es el día de trabajo con San la Muerte para pedir un favor, siempre y cuando no haya garúa ni niebla, ni esté el cielo cubierto por nubes o tormentas o ventiscas. El día debe ser diáfano y debe verse ese hermoso celeste que es Oyalá ahí en el cielo saludándonos. Epa, oh, papá. Yendo puntualmente a cómo nos vamos a limpiar para pedirle un favor, vamos a agarrar la estampa de San la Muerte y vamos a leer esta oración que yo ahora les voy a leer, ¿sí? Así directo, crudo. Y ustedes, luego de hacer esta oración 13 veces, van a repetir esto que yo voy a decir 13 veces, van a tomar un vaso de agua, ¿sí? Esa operación la deben repetir 13 veces en el día, durante 13 días. Durante esos 13 días no debes tomar alcohol ni tener intimidad con nadie. No saludes ni le des la mano a nadie. Punto. Así son las reglas. Es decir, requiere de cierta rectitud personal y no ser una persona controlada por las pasiones. De hecho, es un ritual que te permite ver tus propios límites. Hasta dónde aguantás por el santo. Cuánto te parás de manos, ¿sí? Y lo primero que tenés que hacer es todo lo contrario a lo que vienen diciendo muchos. Tenés que restringir tu sexualidad para obtener poder. La promiscuidad produce debilidad. Entendelo de una vez, ¿sí? Como decir que hay una aquelarre de hombres, es una locura. Entonces hacemos esta oración. Señor, la muerte, espíritu esquelético, poderosísimo y fuerte por demás como un Sansón en tu majestad. Indispensable en el momento de peligro, yo te invoco seguro de tu bondad. Ruega a Dios Todopoderoso de concederme todo lo que te pido, que se arrepienta por toda su vida el que daño o mal de ojo me hizo, y que se vuelva contra él enseguida. Para aquel que en amor me engaña, pido que le hagas volver a mí, y si desoye tu voz extraña, buen espíritu de la muerte, hazle sentir el poder de tu guadaña. En el juego y en los negocios, mi abogado te nombro como el mejor, y todo aquel que contra mí se viene, hazlo perdedor. Oh Señor la muerte, mi ángel protector. Y no digan amén. En el momento que dicen amén, cancelan todo lo que pidieron. Repasamos entonces, tenemos que hacer un ritual de limpieza para poder pedirle un favor a San la Muerte. Durante 13 días corridos vamos a tomar 13 vasos de agua por día. Previamente leída esta oración 13 veces antes de tomar ese vaso de agua. Tenemos que tomar 13 vasos de agua, rezada la oración que acabo de mencionar 13 veces antes de tomar uno de los 13 vasos de agua por día que vas a tomar durante 13 días corridos. No podés dormir a la noche, al tercer día ya vas a poder dormir tranquilísimo o tranquilísima. Tenés problemas en los riñones van a empezar a funcionar mejor. Andás muy tirado, muy depresivo, vas a mandar a la mierda a mucha gente que se va a sorprender de tu puteada.
Se va a alejar un montón de gente que te vampirizaba y se va a acercar gente que vos ni jamás te imaginaste con la que podrías interactuar. Empiezan a suceder cosas demasiado rápido como para dudar de si el santo existe o no. No es una cuestión de creencia, sucede. Él se expresa a través de las situaciones de apertura en tu vida. Ese es el poder de él. Afecta directamente sobre lo cotidiano, de forma inmediata tus acciones. Espero que se entienda bien esta pasión, porque ahí está el secreto de la conexión con San la Muerte. En la doctrina unificada lo entendemos así, con este fuego. Si vos tenés un altar de San la Muerte que te da frío, ahí no hay San la Muerte. San la Muerte es caliente, ¿sí? Así que dado este ritual de limpieza, recién podés pedirle un favor a San la Muerte. Vamos a suponer que estamos en un escenario que no nos dan estas condiciones. Vamos a suponer que tenés un familiar al que necesitas ayudar y no te dedicas a esto. Tenés una vida, no sos brujo o bruja, no te dedicas a esto. Nunca le hiciste un trabajo a nadie de nada. Jamás le hiciste daño a nadie. Pero vos sabés que tenés a un familiar internado por una brujería de alguien que vos sabés quién es. Y lo sabés adentro, y por más que te digan que es una locura, vos sabés que es verdad lo que te estoy diciendo, seas quien seas que me estés escuchando ahora. Entonces, San la Muerte trabaja desde lo que vos podés llegar a pensar como inviable o no posible de llevar a la realidad mágica. ¿Sí? No es viable que San la Muerte me acomode de golpe en mi vida, sí es viable. Lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con miles de personas. ¿Qué otras ventajas tiene la doctrina unificada, el culto a San la Muerte? ¿Qué problema soluciona? Soluciona el problema del abuso. Termina con la secta. No necesitas un santuario siquiera, ni siquiera necesitas venir aquí. Vos sos el santuario del santo. ¿Por qué? Porque vos tenés huesos. Vos sos San la Muerte caminando, vivo, en su expresión de estar vivo. Sos una puerta de acceso a su poder y a su bondad para con la gente, sobre todo la que necesita más. Se cuenta la leyenda que si 13 sanlamuerteros se pusieran a rezar 13 veces seguidas juntos en la oración de San la Muerte por 13 noches seguidas, pidiendo por uno y cada uno de aquellos sanlamuerteros que estén pasando un mal momento, mucha gente se salvaría de morir. Pero no podés juntar ni 13 para hacerlo. Ni 13 para hacerlo. Entonces esa es la realidad. Van a desaparecer todos los templos. Van a desaparecer porque han sido reducto para el abuso. Es la verdad. Pero eso no es San la Muerte. San la Muerte es un culto ancestral. Tiene que ver con el conocimiento, no con la necrosofía. No tiene que ver porque te gusta hacer magia negra. Tiene que ver porque amás a los muertos. No es una cuestión de ideas. Es una cuestión de amor. Y ahí engancha a aquellos que sienten amor por San la Muerte sin ninguna explicación, que son muchos de los que vienen y se suscriben, apretan la campanita y todas las notificaciones y bla, 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 bla. Así que bueno, cerramos esta segunda parte del culto a San la Muerte y vamos con una cosa más profunda ahora, ¿sí? ¿Qué te permite hacer el libro San la Muerte de Doctrina Unificada, cuaderno 1, que podés descargarlo, en la descripción del video está disponible en arcai.org, lo pueden descargar sin ningún problema, el PDF, leerlo, imprimirlo, anillarlo y practicarlo y siempre reconocer, ¿no?, quién lo ha escrito. Eso es lo importante. Aquí desde Capiatá, capital de mitos y leyendas de la República Libre del Paraguay, uno de los pocos países libres que quedan en Latinoamérica, transmitimos para todo el metaverso, ¿sí? Intersticio para mostrar, muchos me preguntan, ¿cuándo vas a hablar de la diosa de la fortuna? Me preguntan mucho, ¿cuándo vas a hablar de la diosa de la fortuna? ¿Sí? No voy a hablar de la diosa de la fortuna, pero sí puedo hablarte de Lakshmi y del Laksh, ¿sí? Pero no va a ser hoy eso, porque primero te quiero presentar a las diosas que también paran en la esquina de esta religión, mirá. No me quiero olvidar de quién pone el dinero y garpa para que yo pierda el tiempo con ustedes. ¿Quién va a ser? El jefe, mirá.
Valle de María, Asunción, Buenos Aires. Entonces, el día que vamos a hacerle el pedido, hacemos lo mismo, rezamos 13 veces, pero esta vez no tomamos agua. Agarramos un vaso liso y ponemos vodka arriba de un platito blanco de té, arriba de la mesa de comer. Y en otro platito pegás una velita ranchera blanca de cebo, no pasa nada, mejor, muchísimo mejor. Si estás cagado de hambre y decís, a la muerte, por favor, trae el pan para la boca de mis hijos a esta casa. Y rezás 13 veces la oración después de pedir. Pones un platito con un vaso liso con vodka hasta el filo. En otro platito prendes una velita blanca. Lees la oración de San la Muerte y le decís, Señor la Muerte, una vez terminada la primera vez que la lees. Decís, Señor la Muerte, por favor trae el pan a mi casa para que me dé de comer a mis hijos. Si tenés hijos y estás pasando mucha necesidad. Aunque no tuviera la estampa, la estuvieras escrita, transcrita en un papel, no importa. Él te va a escuchar, ¿sí? Y dejar que esa vela se consuma. Luego, al otro día, esto se tiene que hacer de noche, a las 10 de la noche de cualquier día, no importa el día, a las 10 de la noche sí tiene que ser. El gato de la esperanza al amanecer va a llegar a tu casa, que va a traer nuevas noticias que te van a permitir abrir tus caminos de formas inexplicables. Si no sucede eso y lo que pedís es una estupidez, tenés que reevaluar qué es lo que querés. Generalmente, San la Muerte no responde a las personas que no saben lo que quieren, ¿sí? Pero en un caso desesperado, ¿sí?, es bueno prepararse con anticipación para pedirle al santo si vos ya te hiciste la limpieza de los 13 días. Ahora vamos a un aspecto un poquito más profundo sobre el tema, sobre el culto a San la Muerte en la doctrina unificada en la parte mágica. Cuando te cumpla lo que vos le pediste, podés hacer una ofrenda floral con la etiqueta que inevitablemente voy a tener que dejar aquí. O podés cocinarle más la ofrenda local, si te lo dan las posibilidades de tu país, dejar ofrendas en el cementerio, que sea una cosa cultural que se deja como en México, ¿sí? Este enlace, este otro video donde yo ya lo expliqué. Los agradecimientos a San la Muerte tienen que ver con lo que te sale del corazón, no por cuánta plata tenés. La gente tiende a confundir dinero con necesidad. Y si escucháramos las necesidades de todos, a ninguno se le podría cumplir, porque hay gente que piensa que necesita algo y no es eso lo que necesita, pero no lo puede entender. Entonces el santo va y le da todo lo demás que no tenía. Le da trabajo estable, le da dinero, recupera peso físico, se le va la depresión a la persona. Y no llega el amado que tanto ama. Pero la falta de gratitud a veces impide ver todas las mejoras que el santo produce, porque es un santo integral, no es para una zona de tu cuerpo. Lo abarca todo, todos los aspectos de tu vida. Y tiende a la abundancia si vos sabés administrarla y no te asustás. Porque el santo cuando te trae abundancia te sorprende, te cabecea y no entendés lo que sucede. Y a veces no es dinero, a veces es reconocimiento, a veces es gratitud de personas que ni sabés quiénes son, que leyeron, se descargaron este libro, ¿sí?, de la doctrina unificada y les fue bien, ¿sí? Este libro te quiero decir, te quiero mostrar por si sos medio pelotudo y no entendiste que te lo podés descargar, forro, de la descripción del video. Descargá y abrí, poné play, hijo de puta. Puedes descargar el libro completo, de forma gratuita en formato PDF, en la descripción del video. El libro San la Muerte de Doctrina Unificada te explica cómo tirar las cartas para hablar con San la Muerte. Por ejemplo, te enseña cómo preguntar, como si fuera la Ouija, pero no es la Ouija. Es usar las cartas españolas para preguntarle a San la Muerte que San la Muerte te conteste en tu mesa. ¿Se entiende? Está ahí disponible en San la Muerte de Doctrina Unificada. Enseñamos a la gente que consulte con el santo por su cuenta. ¿Qué más querés? Y obviamente entramos en la parte mágica, que son los 8 generales del ignito, que es el sol de Saturno. Y acá paso a explicarlo en el modo más comestible que mi mente me permite por mi sujeción a ciertos parámetros de la perfección. Y no ha sido responsabilidad de ningún otro programa intuitivo, sino de mi parte intuitiva,
que me recomendó a partir de ahora usar un lenguaje que sea entendible por toda la masa. Sepa o no qué carajo hace acá viendo este video, mirá. Para ir cerrando, ¿no?, todo este episodio, ¿sí? Yo creo que entró en menos de 60 minutos seguro, porque más o menos ya estoy cerrando este video, este sábado número 74, en base a las preguntas que la gente nos hace todo el tiempo cuando nos pide una consulta. Quiero que este video sirva como una especie de introducción a cualquier persona que esté interesada en cultuar al santo de forma unipersonal, ¿sí? Ninguna de esta magia funciona en grupo, no. Tiene un lockout por diseño, es extremadamente propietario en ese sentido. En términos informáticos, es una licencia BSD, ¿sí? Entonces, es una magia que ya viene configurada para que carezca de las características de la magia que ya está, pero que posea las características y facultades que la magia que ya está no posee. Eso produce una suerte de equilibrio en la energía femenina de la diosa, que es el trabajo de cualquier mago, de cualquier sendero. Es el amor incondicional por la madre de todas las cosas. Es un amor que trasciende cualquier tipo de deseo o fisicalidad. Es una suerte de sumisión voluntaria al amor que te produce su sola observación, como la vagina de donde sale toda la vida que se manifiesta en este universo. Y la palabra muerte en su rostro, descrita en todos los idiomas posibles. Eso es el Espíritu Santo de la Santísima Muerte. Ahí está el secreto fundamental del poder de la Santísima como la Pistis Sofía oscura, que trae el conocimiento al hombre para hacerlo mejor y libre del condicionamiento de otros. Siempre respetando las reglas de la civilización a la que pertenece y a sus costumbres. Respetando al máximo, ¿sí?, la autonomía espiritual que tenga cada persona, sin importar la religión o la aproximación que tenga hacia lo espiritual. La condición sexual, la visión sobre la vida y la muerte, incluso el ateo puede practicarlo con fines científicos. Pruébelo si le funciona, señor científico, porque a mí es al primero que me va a interesar saber. Hacer de la magia ciencia es un sueño utópico de todo mago, que se precie de pensar, de tener un espíritu crítico por sobre su propia raza, el hombre, el humano, más allá de toda división étnica. Somos una sola raza ya. Saquémonos la idea de que somos razas diferentes porque somos todos uno ya. No se puede volver hacia atrás. No soy de la idea de que eso produzca debilidad. Soy de la idea que puede emerger un nuevo hombre. Y es un potencial que no sé si estoy dispuesto a privarme de. Eso no me hace comunista. ¿Sí? Discusiones de alto nivel para algunas personas que les quiero expresar mi pensamiento al más alto nivel posible. ¿Sí? No confundamos al Vril con la sabiduría hiperbórea. No confundamos el uso del Vril en la doctrina unificada con el uso del Vril en la sabiduría hiperbórea. No es lo mismo. Así como la Tierra es un ser viviente, que generalmente se dice Gaia, Gea, como sea, Enkiea, ¿por qué no?, en su aspecto masculino. La entendemos como un ser viviente, femenino, un ser femenino, la Tierra, sobre todo en español, pero todos la entendemos en sentido femenino. Es un ser viviente y tiene inteligencia por sí misma, ¿sí? Y su mente es la atmósfera de la Tierra. Pero cada planeta del sistema solar también es un ser viviente y tiene inteligencia por sí mismo, con o sin habitantes, de forma de carbono. Hay planetas que están ocupados por formas de existencias espirituales que no requieren de ningún tipo de consumición de materia y viven en las afueras menores de Neptuno, como para citarles algún lugar místico si algún Rosacruz inteligente lo quiere visitar, en las aldeas hacia los Black Loas, diría J.J. Hurtag, las aldeas del lado este de Chocma, una zona llena de jardines donde el día siempre es celeste. Lo que no sabemos si es Soto Yuhrat o bien es el solo respirar, ¿sí?, de la fuerza seminal de Chocma, de Neptuno, salve
es Séfira. Cada planeta es un ser viviente con inteligencia propia. Esa inteligencia se le llama naturaleza. La madre naturaleza tiene inteligencia. La magia es el uso, en la brujería principalmente, digo bien. La magia es la transformación de la realidad. La brujería es el uso de el método de transformación a través de los medios telúricos de la madre tierra, de la naturaleza de la que venimos. Mente y materia integrados produce balance, no desbalance. Permite al espíritu desarrollarse a mayor velocidad hacia un estado evolutivo superior, utilizando la sombra como el combustible que hace despegar a su cohete hacia las estrellas. Negro es el petróleo del infierno que como comburente hace que el pico de la SpaceX vaya y vuelva. Salve esa oscuridad que nos da la luz, que nos permite llegar a un mundo nuevo, que nos permite soñar con esas cosas. De esa oscuridad habla la doctrina unificada. Abrazar tu propia oscuridad, si vos sos el templo. Y una vez vos aceptes esa oscuridad en vos, que no significa hacer oscuridad en otros, sino reconocerte de lo que sos capaz y eliminar el conflicto con saberlo. La eliminación del conflicto te va a poner los intereses que tenés que respetar de una sociedad civilizada como en la que decimos vivir. Todo dentro de la ley. Y si es fuera de la ley es porque los tuyos las crean para los que tienen menos recursos karmáticos, como para evitar el tema, ¿no? Pareciera que no tiene sensibilidad social, muy por el contrario, esta conversación tiene que ver con que en la doctrina unificada entendemos al sistema solar como un ser viviente en sí mismo, que comparten una comunicación de materia y energía que componen inteligencias que por supuesto forman el árbol de la cábala. Ese árbol de la cábala, ¿cómo se representa en la vida del hombre? Se representa con el esqueleto, es decir, tu esqueleto interior es el árbol de la vida y de la muerte. Es la luz y la sombra de lo que estás hecho. Tú, humano, estás hecho de dualidad, de hierro y barro. Por ende, algunas partes tuyas son frágiles y otras inalterables. Eso es ser humano. Hierro y barro, como los pies del ídolo de Daniel. Un mensaje para los que les gusta del Antiguo Testamento, le vamos a decir así, pues si le decimos escritura hebrea a veces se ponen locos. Así que en esencia, el culto hacia la muerte en la doctrina unificada entiende a que hay inteligencias en estos planetas. Los generales del Ignitum son inteligencias que viven en el planeta Saturno. Son inteligencias espirituales. Son jerarquías que manejan poderes dentro de la magia de Saturno, siendo Saturno el antiguo sol de este planeta, en una época pretérita antes de que el sol llegara y los otros constructores del mundo también trajeran la luna, ¿sí? Pero lograron, por aplastamiento lograron no pasarse de los 4 kilómetros de profundidad para ningún cráter, muy específico, ¿sí? Muy buen laburo de estos arquitectos. Para más información sobre estos misterios, leete Guía del Autoestopista Galáctico, una suerte de novela de culto de la época caota, post-baby boomer, para vos goloso que te gusta la lectura inteligente. Guía del Autoestopista Galáctico en cualquier Google, buscar con PDF. Gracias. Esto ha sido, ¿sí?, una parte breve del conocimiento de la doctrina que te enseña a comunicarte con estos seres que viven en Saturno y que enseñan esta magia. Los generales del Ignitum son los maestros ocultos de la doctrina unificada. Son los señores asignados para la parte saturnal de la Tierra, es decir, los cultos de la muerte, para que ustedes desarrollen conocimientos que le van a permitir poder perpetuarse en el tiempo sus linajes, que es recuperar la posición original que todos los magos y brujos en todas las culturas, desde que somos esta humanidad, ¿sí?, post-Atlante, estábamos dando consejo al lado de los reyes. Y ahora somos meros adivinos, que por un precio tiramos unas cartas de tarot. Algo hicimos mal para terminar así. Algo hicimos mal para tener que cobrar para seguir existiendo. Un conocimiento que se le perdió el valor. Bueno, la doctrina unificada busca que vos vuelvas a recuperar la posición que alguno de tu linaje tuvo al lado de un rey o de una reina. Salves a la muerte, espíritu esquelético, poderosísimo y fuerte por demás como un Sansón en tu majestad.
indispensable en el momento de peligro. Yo te invoco seguro de tu bondad.